de análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos en este lunes 30 de marzo del año 2020. Gracias por acompañarnos en la plataforma de Comunicadores MX con una temperatura de 27 grados centígrados aquí en el Valle de Toluca. Obviamente hacia el sur, hacia la zona, por ejemplo, de Ixtapan, de La Sal, de Tonatico también, pues la temperatura anda entre los 30 y los 32 grados centígrados, igual hacia la zona de Tejupilco, según lo que hemos checado también en el medidor de temperatura que hay para diferentes lugares de la propia República y también del Estado de México. Reitero, aquí tenemos 27 grados en el Valle de Toluca y 23% de humedad, porque no se ve además posibilidad de lluvia, por el contrario, pues humo, la gente sigue quemando el pasto para la siembra, situación incorrecta por supuesto, y además pues el polvo que se genera y que no tenemos, como lo hemos dicho, la cantidad de árboles que antes nos servían, ¿verdad?, para parar esa cantidad de polvo. Pues bien, ya estamos aquí con ustedes en la plataforma de Comunicadores MX, reiterándoles que la mayoría de los programas que tendremos en la semana, hemos seleccionado lo mejor de cada uno de los programas de nuestros colaboradores, como el caso mismo de por la seguridad social, el caso ISEMIN, igualmente en el caso de Espacio Universitario y Tiempo de Sumaem también con Luis Zamora, Tonatiu, Antonio Monroy, Jorge Ramos Campirán, José Humbertus, todos ellos con Xicome, Mazatl, igual durante esta semana, y seguramente la próxima vamos a estar repitiendo los espacios
Por una parte, por el tema que hay con el virus, con el COVID, y por otra parte, porque bueno, una de las semanas es la muy famosa y añorada Semana Santa, que hoy pues quizá tenga otras características, pero también la gente me parece que está desplazando hacia las playas y la oportunidad de descansar, y que será importante saber qué nos dicen también en general en un país donde la temperatura en esos lugares anda en estos momentos de 28 grados para arriba, de 30 grados para arriba, estando en playa con tantos vientos. Es decir, cambia la situación, la posibilidad de un contagio o no. Es algo que también me parece, uno lo pregunta, pero no está uno recomendando tampoco que se salga o no se salga. La recomendación de la autoridad es que no se salga, pero hay gente que ha decidido, decir, en lugar de que esté yo encerrado en mi casa en la Ciudad de México, en Toluca o en Querétaro, pues me desplazo a Acapulco, me desplazo hacia Puerto Escondido, hacia Veracruz, hacia Mazatlán, en todas las playas que hay en este país. Entonces creo que sería muy interesante que la autoridad, por parte de la Secretaría de Salud, informara de esta situación. Sobre todo hablo del tema de la temperatura que se tiene en esos lugares, los fuertes vientos, además que se dan. Entonces, ¿qué tanto hay riesgo o no de poder contagiarse del coronavirus? Creo que es algo que nos tendrían que especificar de manera muy especial para la población mexicana, de manera muy especial desde un punto de vista muy personal también. Creo que podría ser así la situación. El día de hoy vamos a platicar con Claudia Rangel Lozano. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es docente e investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero, porque bueno, está la situación del coronavirus, pero también el tema de la desaparición forzada de muchísima gente. ¿Y qué está pasando con las investigaciones que realizan las fiscalías? ¿Se han frenado? ¿Y esto hasta dónde va a llevar la situación? Entonces, me parece que será muy interesante lo que podamos platicar con ella. Por lo pronto, vamos a ir directamente con Veneranda Mendoza, que nos tiene ya información también de este día. Veneranda, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes al auditorio. Armando Bautista, coordinador del Partido de Trabajo en la legislatura mexiquense, consideró que los diputados carecen de facultades para decidir sobre la destitución del rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, pero sí puede exigir a la Fiscalía Estatal que atienda las denuncias entabladas por los alumnos por supuesto acoso, robo y venta de imágenes íntimas. El petista aclaró que decidir desde la legislatura sobre la renuncia de un rector es complicado por la autonomía universitaria, y aun cuando se configuraran causas graves, la universidad tiene su órgano de decisión, que es el Consejo Universitario. De igual manera, indicó que reformar la ley universitaria debe ser lo mismo de cuidadoso, pues a su autonomía, pues la autonomía de esta máxima casa de estudios es una línea muy delgada, y lo que decida la legislatura local será un parteaguas. Por ejemplo, se dijo en desacuerdo con aspectos como adelantar la fecha de la elección del nuevo rector, con que el Congreso designe a la autoridad de manera temporal o se convierta en árbitro electoral, como lo plantea o lo propone una de las dos iniciativas de reforma a la ley universitaria que ya se encuentran en poder de la legislatura local. La ley, recordó, no es retroactiva, no puede haber reformas que afecten el momento actual. Y bueno, al ser cuestionado sobre si los diputados podrían mediar entre el rector y los estudiantes inconformes, él indicó que posiblemente tampoco sea ese el papel de los legisladores, pero confió en los buenos oficios de mediación del presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández,
para que pueda ayudar a destrabar este conflicto. En contraste, en cuanto a que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México atienda las denuncias penales por acoso, venta de packs, hostigamiento y hasta por presunto espionaje, destacó que los legisladores locales están obligados a exigir al fiscal Alejandro Gómez que haga su trabajo. Incluso aclaró que los diputados no tendrían siquiera por qué realizar este exhorto a la dependencia, pues es ya de por sí su responsabilidad realizar las investigaciones correspondientes. Y en este sentido, de esta manera, especificó lo que acabo de referir, su punto de vista respecto del trabajo que debe ya estar realizando la Fiscalía en torno a las denuncias presentadas por los alumnos. Escuchemos lo que en esta materia refirió el diputado Armando Bautista. Debemos. Y además la Fiscalía no necesita que la legislatura le diga que se ponga a hacer trabajo. Más bien aquí exhortaríamos al fiscal que haga su trabajo, sin necesidad que el legislativo le diga que no está haciendo nada y que se ponga a hacer el trabajo, ¿no? Más bien ellos ya tienen que empezar ellos tienen ya que tener su investigación. Sería grave, fíjate qué grave sería que trabajaran a partir de que la legislatura les diga que no han estado haciendo nada. Qué grave es eso, ¿eh? Y entonces si sucede, creo que también tendríamos que revisar el actuar del fiscal, porque quiere decir que esa solamente es una justicia o una persecución de las conductas ilícitas a contentillo, y eso es muy grave en este estado. Cuando hablas de revisar la conducta del fiscal, ¿se refiere a revisarla incluso hasta la posibilidad de que sea destituido? Por supuesto, o sea, si un fiscal no hace su trabajo, imagínate. O sea, que este hombre le tengamos que decir, oye, ponte a trabajar, ¿por qué denuncias? Si no hay para dónde tus denuncias. Es increíble. ¿Qué le estamos diciendo a la sociedad? No solamente a los estudiantes que levantan la voz. ¿Qué le estamos diciendo a la sociedad? O sea, toda la sociedad tiene que pasar por el legislativo para que el legislativo le diga que se ponga a trabajar. Bueno, Luis, solamente recordar que los paristas hicieron llegar su pliego petitorio a la legislatura local. En este pliego plantean sí la posibilidad de que sea removido el rector de la máxima casa de estudios, en lo mismo que se aceleren las investigaciones que se han entablado por lo que ya señalamos, el presunto acoso, el robo y venta de fotos íntimas de las universitarias, posiblemente también el descubrimiento de esta red de espionaje o supuesta red de espionaje que operaba desde el Centro Juvenil Universitario. Estas peticiones, por lo pronto, pues han quedado en stand-by porque el pasado jueves, al concluir la sesión plenaria, los diputados acordaron que iban a suspender las sesiones, incluso que simple y sencillamente la legislatura cerraría sus puertas hasta alrededor de mediados del mes próximo. Luis, esto obviamente bajo la justificación de la necesidad de medidas para detener la pandemia por COVID-19. Ya. Bueno, pues evidentemente me parece que Bautista está fuera de la realidad. Creo que no lee los periódicos, no escucha radio, no ve las redes, está como ido de la realidad del Estado de México. Seguramente las cuestiones que tienen que ver con los propios negocios y lo que significa el PT, que es otro gran negocio, es lo que los tiene realmente distraídos, porque para discursos demagógicos pues podemos entrevistar también a cualquier otra persona. Veneranda Bautista te dice qué grave sería, no, más bien qué grave es que estén enterados de que el fiscal tiene mucho tiempo que no cumple con su trabajo, y qué grave es que no esté enterado de una situación tan profundamente delicada que está sucediendo en el Estado de México dentro de la Universidad Autónoma del Estado de México, y que si no vas y les preguntas no dicen nada porque sus hijas no estudian ahí, o porque no tienen hijas, o porque no tienen compromiso, o porque simplemente no les interesa. A mí me parece que el tema de que pudiese ser destituido no el rector por parte de la legislatura está fuera de contexto, es decir, para eso existe un consejo universitario, o también existe la dignidad y la ética que te puede decir que te vayas de un puesto en donde te ha quedado bastante grande, en todo caso, pero que metiera la mano la legislatura, ahí sí me parecería que violentaría la autonomía, es decir,
esta autonomía para poder decidir hacia adentro quién es el rector y quién se va. El hecho de que una elección abierta la pudiese en todo caso, en lugar de la legislatura, ser una especie de juez, pues parece que existe también el Instituto Electoral del Estado de México y a lo mejor en todo caso, pues parte de algunos legisladores, igual se podría generar un consejo para vigilante de las elecciones dentro de la universidad en vista de la manera tan turbia y tan parcial como se ha hecho casi, diría yo, desde siempre. En todo caso, yo realmente descartaría el tema de que la legislatura votara al rector de su puesto. Más bien me parece que Bautista y muchos otros diputados y diputadas ya tendrían que haber citado. Ya vimos que los exhortos no sirven para nada, entonces no sé por qué la exigencia de un exhorto. Bueno, que lo publiquen en los periódicos o que lo publiquen en Facebook para que todo el mundo esté enterado y se sepa, porque de dientes para afuera pues es muy fácil decir, no, yo estoy en desacuerdo y qué grave sería. Pues qué grave es que no esté informado, qué grave es que su partido no haya levantado la mano para decir estamos en solidaridad con las mujeres que son violentadas en sus derechos humanos, con las mujeres, con las estudiantes, las académicas, con las trabajadoras que sufren este tipo de situación de violencia de género dentro de la universidad. Pero reitero, Veneranda, como ahí no trabaja su mamá, no trabajan sus hermanas, no trabaja su familia, pues que pase lo que pase, ¿no? Es decir, además a él que le perjudica, no sabemos siquiera si fue a alguna universidad, y lo digo de verdad, porque es lastima la profunda y tremenda apatía que tiene la sociedad mexiquense respecto de un tema tan delicado. Es decir, solamente falta que les toquen a la puerta de su casa para decir, oiga, es su hija la violentada, ay, perdón, es que no sabía, ¿no? Y también el resultado es que le tocan la puerta, oiga, es que su hija tiene problemas. Ah, sí, pero yo estoy en desacuerdo que esté en una situación así, y que se largue de la casa porque se indigna de la casa. Así hay padres de familia también, pero reitero, la poca suma que hay de diputadas, de senadoras por el Estado de México, de regidoras, de gente de la iniciativa privada levantando la mano en favor de la dignidad de esas chicas, es penosísimo, pero esa es la idiosincrasia con la que hemos estado viviendo, esa es la característica que se tiene lastimosamente en el Estado de México, desde mi punto de vista, Veneranda. Sí, bueno, parece que los diputados estaban más preocupados por no contagiarse por este virus, por el coronavirus, que por atender otros temas, entre ellos el de la máxima casa de estudios del Estado de México. Y bueno, nada más comentarte que he tratado de gestionar una entrevista telefónica porque para no ponerlos en riesgo, ¿no? Porque bueno, sí, ese es su argumento. Por ejemplo, con Karina Labastida, que es la presidenta de esta comisión que se encarga de dar seguimiento a las alertas de género y demás, pero no, a la fecha no hay ninguna respuesta, a pesar de que desde la semana pasada lo planteé en esos términos. Pues si no quiere recibirme de manera directa, pues que me atienda vía telefónica, y a la fecha no hay respuesta. Por eso te digo que quizás el hecho de que estemos en cuarentena no significa que no deban mantenerse al pendiente de las cuestiones que pasan en el Estado de México. Sobre todo si tomamos en consideración que a pesar de estas medidas se encuentran ellos en periodo ordinario de sesiones. Todavía no se ha dicho cómo van a reponerlo, porque pues de por sí ya tienen alrededor de 5 meses de periodos de receso. Entonces, pues le están agregando prácticamente pues 3-4 semanas más. Sí. Entonces, vamos a ver cómo reaccionan estos diputados, si le entran o no le entran al tema, pero por ahora no se ve que estén muy preocupados por lo que está ocurriendo. No, fíjate que afortunadamente, y lo pude ver el fin de semana, las alumnas y los alumnos que están dentro del COCOL, de este comité de lucha, dentro de la Facultad de Ciencias de la Conducta sobre todo, he visto que han desplegado una campaña ya en redes sociales, compartiéndole a los medios también
como Julio Astillero, como a Carmen Aristegui, como a Aníbal Político, como a Sin Embargo, también, es decir, para que se enteren de este tema, porque de otra manera, aquí el fiscal está en una hamaca, y como es amigo del rector y el rector del gobernador, y es el triángulo de priistas que hay en este estado, y que tratan de tapar esto con una alfombra a como dé lugar, pero la denuncia que están tratando de generar ya a nivel nacional e internacional este grupo de COCOL, me parece interesantísimo para ver la respuesta que hay por parte ya de otros medios, para que vengan, para que las busquen, para que se les entreviste, para que se sepa el contexto que se está viviendo, la negligencia del gobernador en el tema, porque ya no es el tema de la universidad simplemente, sino es el tema de una red de pornografía, de un centro de espionaje dentro de la Facultad de Ciencias Políticas, de una red de pornografía. Además, no estamos tratando ni siquiera el tema de la estafa maestra, ni estamos tratando el tema del ICEMIN, que eso es punto y aparte, y es delicadísimo por la millonada que implica, ¿no? No, estamos tratando un tema donde ya la autoridad federal tendría que estar investigando aquí qué pasó, qué fue lo que motivó, quién lo motivó, quién ha estado detrás de este centro de espionaje, quién de esta red de espionaje, quién es el que fabricó esto, quién elucubró, quién es la parte intelectual, quién es la parte operativa de esto. Y el rector ha sido incapaz de sacar la cabeza para eso. El secretario general de gobierno, como si no existiera, Alejandro Osuna, también en un tema tan profundamente delicado. Yo quisiera ver, Veneranda, que encontraran una red de espionaje dentro de la oficina de Del Mazo, o dentro de la oficina de Alejandro Osuna, o dentro de las oficinas de algún partido político en la Cámara de Diputados, de algún grupo parlamentario, o dentro del Instituto Electoral del Estado de México, una red de espionaje. Ya sería el escándalo de los escándalos. Ya estaría la oposición aquí en la locura, ¿no? Reclamándole al gobernador, oiga, usted fue y mandó, y ya sabe, y le ha de haber dicho a Montiel y a este que nos estuvieran espiando. Ya sería a nivel nacional, estaría en todas las columnas. No, es que es un tema de mujeres a las que les tiran la onda, les tomaron fotos, las subieron son mujeres, ahí están en el Estado de México, es lo de menos, no pasa nada. Ese es el comportamiento que hay, es decir, una misoginia en grado extremo, Veneranda. Y la otra palabra que es tan hermosa, pero que nada más está ahí flotando, ¿verdad? Que está ahí flotando, que ojalá el señor arzobispo, como se llame, Chaboya, hombre, hubiera colgado del helicóptero la palabra sororidad, ¿verdad? Hubiera sido encantador, pero no lo hizo tampoco. Y esta palabrita pues suena muy bonito, pero ¿en dónde está? Aquí en el Estado de México. Es decir, esa actitud que debería de tener el género masculino para una situación tan profundamente delicada dentro de la universidad, y la universidad tratando de minimizar además el tema, que eso es lo peor, es lo más ofensivo que pueda haber, tratando de minimizar. Es como si se supiese de una violación y siempre tratar de minimizarla, como se acostumbra en el país y sobre todo aquí en el Estado de México. La violaron, bueno, pues preséntala para que se ponga más nerviosa, ojalá y abandone la denuncia. Es decir, toda la tendencia a minimizar este tipo de situaciones. Y claro, como tampoco existe una sociedad de padres de familia dentro de la universidad con cierta dignidad, pues mira, es un platillo para tratar precisamente de bajarle de tono, pero que afortunadamente se ha ya desplazado una campaña que espero tenga respuesta por parte de otros medios también, y no seamos muy pocos aquí en el Estado de México los que realmente estemos interesados en defender la dignidad de las chicas en la universidad. Sí, lo delicado es que no solo se trata de minimizar el tema, sino se trata de invertir los papeles, ¿no? Al rato sí, también, las malas son ellas, claro. Se trata de criminalizarlas, sí, no claro. Solamente
de ignorarlas, ¿sí? No sobre todo de criminalizarlas, que es todavía mucho más grave. Y bueno, me señalabas, en el caso de haberse encontrado una red de espionaje en cualquier oficina de gobierno, partido político, ya sería un escándalo. Me parece todavía más delicado encontrar una red de espionaje en una institución netamente educativa y académica. Es decir, todavía es mucho más grave. Claro. El hecho es que pues en el Estado de México, en donde las autoridades dicen que no pasa nada, pues difícilmente se atenderá el problema, como ya lo vimos. La universidad se ha ocupado más en desprestigiar a los paristas que en solucionar y atender sus demandas, por lo menos más legítimas, y bueno, si no salen del Estado de México, difícilmente va a trascender toda la inconformidad que tienen, pero sobre todo lo que se está haciendo mal. Hay cosas que hará la UAM bien y hay que aplaudirlas, sí, ¿por qué no reconocerlas? Claro. Pero también hay cosas que se están haciendo mal y esta realidad simple y sencillamente no solo se está negando, sino además se está invirtiendo la versión de los hechos, se está criminalizándolos. Sí, porque además, bueno, al existir esta red desde hace algunos años, pues implica que está embarrado quien está al frente hoy de la Comisión de Derechos Humanos, a Jorge Olvera, eso es evidente. Es decir, Olvera tendría que haber salido a decir, yo no fui, fue TT, ¿verdad? Por lo menos, ¿no? Pero están como las avestruces, ¿no? Y esperando que el COVID se alargue, pues yo creo que 3 meses, para que a todo el mundo se le olvide estos temas, ¿no? Han de estar rezando para que, junto con el presidente municipal de Toluca, que tiene la capacidad de convocar a las fuerzas religiosas para que recen por el Estado de México, lo cual todavía no termino de entender, pero bueno, pues así son las cosas en nuestro país. Esta parte de laicismo, hay muchos que se lo brincan porque pues su religiosidad la extienden o la externan cuando tendría que ser de la puerta de su casa hacia adentro. De ahí en fuera son servidores públicos. Entonces qué pena y qué vergüenza que surjan con este tipo de situaciones. Pero regresando al tema de los que están involucrados o involucradas, ¿cuántos directores o directoras de la Facultad de Ciencias Políticas se enteraron o no se enteraron de que existía este centro juvenil universitario, si no mal recuerdo que se llama así, y que fungía como una red de espionaje o un centro operativo para investigar a quienes no le apetecen aparentemente al gobierno del estado y a la propia universidad, para andar vigilando académicos, estudiantes, políticos? Es decir, es un tema súper delicado. Es de cómo quieren tapar el sol con un dedo en estos momentos, pero como estamos en la República de la impunidad, ergo Estado de México, pues mira que el COVID les ha caído de maravilla, pero de maravilla. Han de decir, bueno, esta señora española que dijo que iba a llegar el COVID en diciembre del año pasado, le van a mandar donativos, me supongo, ¿no? Porque finalmente sí sucedió. Entonces, ahora este marasmo pues los tiene verdaderamente felices, porque están pensando que a todo mundo se le va a olvidar, y como sí, en general la población, me parece que en el momento en que se diga que ya se superó al COVID, bueno, ¿cuál va a ser el deseo, Veneranda? Salir a las calles, a festejar, a meterse a los restaurantes, viva el regreso del fútbol, y de qué política, ni qué dignidad, ni qué, pues así es, tristemente la sociedad. Me parece que en un altísimo porcentaje, no toda, pero sí en un altísimo porcentaje, lamentablemente. No sé si tengas algo más que agregar, Veneranda. Por ahora es todo, Luis. Bueno, pues estamos en contacto, ya veremos nosotros hasta dónde llegamos con estas transmisiones, en el afán de también poder ser respetuosos de lo que la autoridad determina. Ya ves que allá en Yucatán ya hay medidas extremas con 3 años de cárcel o multas, creo que hasta de cerca de 80,000 pesos si sales a la calle y este tipo de cuestiones, ¿no? Yo lo que puedo decir es que en los pueblitos, en las zonas rurales y campesinas, pues me parece que la gente no está metida de lleno, están surcando la tierra para ahora que vengan las lluvias, por lo que he visto, los mercaditos, la gente lleva casi una vida
normal, y es en las ciudades donde hay grandes concentraciones, donde realmente la gente ha tomado medidas preventivas, lo cual me parece perfecto y bastante bien. Veneranda, muchas gracias y estamos, por supuesto, en contacto con la información que se tenga. Excelente tarde. Gracias, buen provecho. Igualmente, gracias. Son las 13 horas con casi 30 minutos. Agradecer a quienes amablemente están con nosotros. Yolanda Zarco, muchas gracias por tus comentarios, lo aprecio mucho. Dice, el caso Isemín, tengo más de 2 años solicitando mi dictamen y nada. Bueno, pues yo espero, Yolanda, que esto cambie de rumbo. Y me parece que hay que ir a tocarle, pero en serio, a los diputados para que tomen cartas en el asunto, pero en serio. Es decir, no nada más de lejecito, sino a exigir, no a pedir y mucho menos apoyo, sino a cumplir con la responsabilidad que tienen, pero eso depende de la organización que tenga la gente, y que debe de dar respuesta ya el ISEMIN a este tipo de situaciones. No entiendo por qué el gobernador sí pidió para este presupuesto del 2020 préstamo para obra pública y no préstamo para ponerse a mano con todos los cuidados del ISEMIN. Qué bien se hubiera visto el gobernador en un tema como ese, pero es un hecho que la gente no le importa. Es del equipo de ni los veo ni los oigo, eso está más que claro. Carlos H. Zarza, muchas gracias. Guadalupe Rosas, también fuerte abrazo. Mucio Gómez, también muchas gracias. Diana Arango, también gracias por estar con nosotros. La gente de casa, también Mayelística. Mariela, gracias. Alfonso Macedo Aguilar, Alfonso, también fuerte saludo. Alfredo Uribe Valdés también, Ana Tamés desde Mazatlán. Bueno, muchas gracias. Debo decir que esta camisa, si se llama así, me la regaló mi queridísima amiga, la gran especialista y reconocida a nivel mundial, Gloria Samperio, a quien le mando un abrazo muy fuerte, y creo que me la trajo de China. Hace ya una buena cantidad de años, por lo que no presenta, creo que ningún problema en lo absoluto de contagio. Gracias, Ana. Ramón Juárez, la cuido mucho además, la cuido mucho porque sí, también a mí me gusta bastante. Y para este clima es ideal. Ramón Juárez, muchas gracias. Concepción García, Eric Archundia también, gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo. Berna Jasso, Cris Castillo, Eric, excelente tarde. Gracias, Eric, también para ti. Vamos con un pequeño corte y regresamos para platicar. Pues me parece que los temas sustanciales también que hay en el país, hemos sido no bombardeados, sino orientados, quizá en un alto porcentaje con lo que sí se debe hacer con el tema del coronavirus. Toda esa información que llega de quienes no son especialistas, yo me permito sugerirles que ni las abran y las descarten. Para quienes son desorientadores y tienen sus propios intereses, como este tipejo, que por mala fortuna es senador de la República por Movimiento Ciudadano, que ni de su nombre me acuerdo porque es gente tan intrascendente y tan contradictoria, que critique y se fue a casar de lujo con besos y abrazos la semana pasada en Monterrey. Ese es el nivel de idiotez que se puede tener también en la cabeza, y sobre todo cuando se es un servidor público o ha sido electo. Estar tirando tierra y el día que se tiene que casar con todo y el virus, hace su gran fiesta y ahí están las denuncias en Facebook de todo lo que hizo. No sé ni su nombre. Pero bueno, la trae casada, todo está mal, no propone nada. Entonces, bueno, pues hay que decir algo, algunas propuestas también. Desearía que en este país hace tantos años hubiese llegado un gobierno perfecto, como ha sucedido en otros países que son gobiernos casi perfectos y que sí ven por su población, que sí ven por el bienestar. Aquí el egoísmo que hemos tenido por parte de principalmente de quienes militan en los partidos políticos y luego llegan a los puestos, ahí está evidente la corruptela terrible, la intoxicación tremenda que hay. Yo vengo en la reflexión de, a ver, realmente hace falta 11 partidos políticos en este país para seguirnos dividiendo y más, vendiéndonos una falsa democracia, divididos en 11. No, bueno, pues quedemos claros, ¿verdad? Izquierda o derecha, y no sé si hablar del centro. De ahí en fuera,
Todo lo demás es pura demagogia, son puras mentiras y es manera de quererse acomodar para tener dinero. Ahí está la porquería de partido que está pretendiendo meter Calderón, por ejemplo, ¿no? Para continuar en la política y tener candidata a la presidencia de la República, que ya se sabe que sería su esposa, ¿no? 11 partidos, ¿para qué queremos todo eso? Y tanto dinero para esos partidos, para seguir manteniendo una estructura que ya se vio que en este país esa democracia, hombre, ¿cuánto ha servido, verdad? Inseguridad, principalmente, corrupción también, cuando debería de haber habido una liga desde hace cuánto para que todo aquel metido en la corrupción de este país no fuera candidato, se hubieran quedado el 50% sin ser candidatos, ni a diputados, ni a senadores, ni a gobernadores, por la tremenda cola que tienen de 30 años para acá también vinculados, aunque digan que no, un alto porcentaje al narco en este país también, a situaciones profundamente irregulares como el lavado de dinero también. Entonces hoy los partidos políticos quieren salir a convencernos otra vez de que pueden reconstruir este país, y más los que han gobernado anteriormente. Bueno, pues es para morirse de vergüenza, no de risa en todo caso. 13:34, regresamos en un par de minutos. Sana distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de 1,5 metros que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios, saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Prevén el coronavirus con 3 sencillas medidas. Estornudo de etiqueta. Tose o estornuda utilizando el ángulo interno del brazo. Después, lava tus manos. Lavado frecuente de manos. Hazlo con agua y jabón o utiliza gel a 70% base de alcohol. Si tienes una infección respiratoria, acude al médico y resguárdate en casa. Ciérrale la puerta al virus, detengamos la infección. Quítate la paranoia y no difundas noticias falsas. Lávate las manos siempre y desinfecta constantemente. Todo lo que te acerques a la boca y verás que así a ti no te toca. Tápate con tu antebrazo el estornudo y el salivazo. Déjame que te salude haciendo ojitos muy de lejitos. Yo sé que has sido siempre mi colega, pero verás que así no te pega. Gobierno de México. Las 13:37, como le comenté al inicio de este espacio, vamos a platicar con la doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es decir, la doctora Claudia Rangel Lozano. Claudia, muy buenas tardes y un placer. Muy buenas tardes otra vez, Luis. Igualmente. Gracias, Claudia. Bueno, pues este tema que tiene que ver con el coronavirus, que por supuesto es importante tomar precauciones y la prevención que requiere, viene desplazando temas muy sustanciales en este país, Claudia, como tiene que ver con el hecho de la desaparición forzada y que continúa en el país con toda esta situación. Y la pregunta es, ¿y qué va a pasar si las fiscalías, ministerios públicos también
han frenado su actividad. Claudia, ¿qué opinas de esta situación tomando en cuenta el tema sociológico, no solamente de la ciencia política, sino sociológico también, Claudia? Sí, así es. Como dices bien, el asunto del coronavirus está desplazando un montón de temas, sobre todo el asunto de la desaparición forzada, que desafortunadamente continúa. Y bueno, yo escuché en las mañaneras y en estos eventos que nos hacen llegar a las 7 de la noche, en la tarde, ¿no? Sí. Que se iba a poner atención en que algunos funcionarios del gobierno pues estarían atentos a diferentes problemas. No he escuchado desafortunadamente nada que tenga que ver con la desaparición forzada, ¿no? Como decías bien, la Fiscalía, los ministerios públicos tendrían que seguir actuando, ¿no? Sí. En relación a estos temas. Igual, algo que sí han considerado es el asunto de los feminicidios, ¿no? Que desafortunadamente ahora, cuando las mujeres están en sus casas, ¿no? Lo que puede ocurrir es mayor incidencia de feminicidios, paradójicamente, ¿no? Uno piensa que guardándose en sus casas se está cubriendo, se está resguardando del coronavirus, pero al mismo tiempo, pues esa convivencia cotidiana y muy adversa, pues no está permitiendo eso. Y por otro lado, también pondré la atención en otro punto, sí, que tiene que ver con la búsqueda de fosas clandestinas. Las mujeres, principalmente ellas, y también acompañadas por hombres que son rastreadoras en diversos estados de la República, continúan con ese trabajo. Sin embargo, tampoco se ha puesto atención en cuáles son las condiciones sanitarias en las que ellas podrían o deberían seguir buscando a sus familiares. Para ellas no hay tregua. Ellas continúan haciéndolo y sin embargo, a pesar de todo lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces sí, me parece que no se puede desplazar solamente así, sino se tiene que hacer una política pública o políticas públicas más abarcadoras que recuperen todos estos otros problemas que no se han detenido, continúan, ¿no? Sí, a mí me parece que tomar el tema con vara rasa en un territorio tan grande como el mexicano, por lo menos desde un punto de vista muy personal, no lo comparto. Es decir, hay temas y situaciones que en este país se podrían seguir trabajando sin el riesgo que implica y sobre todo con prevención. Es decir, en una propia fiscalía hoy deben de estar de fiesta para unas vacaciones los ministerios públicos, los propios fiscales, los ministeriales. Bueno, pues a todo dar, ¿verdad? Bajaron las presiones durante 15 días y hay después pues los que desaparecieron, a ver si los encontramos, ¿verdad? A ver si de pura casualidad, con ese, quizás hasta con ese propio cinismo que les caracteriza, Claudia Rangel. Sí, pues hay una relajación finalmente, sí, ¿no? Sí. O sea, el hecho de que nos manden a nuestras casas y como ya se ha dicho reiteradas ocasiones, pues hay una parte de la población muy mínima que sí podemos hacerlo. Sí. Desafortunadamente, un porcentaje altísimo de la población vive al día y no puede hacer esto de resguardarse en sus casas. Lo mismo los funcionarios públicos que atienden temas tan urgentes como la desaparición forzada. Ellos, desafortunadamente, también lo que hemos visto, ¿no? Es sí, que lo toman a chance, como a broma, y pues igual lo toman como para irse de vacaciones. Sí. Y desafortunadamente pues es un sistema muy burocrático, como ya hemos visto, y tienden a administrar los conflictos como este de la desaparición. Lo que hacen es turnar a los familiares de un lado al otro sin realmente resolverles el problema. Los sí, mandan de una oficina a la otra oficina y ellos y ellas ya están desesperados. Sí. Si encima le sumamos el tema del coronavirus, realmente esto se vuelve bastante caótico, ¿no? Sí. Y no se ha dicho nada en términos estatales ni gubernamentales, ¿no? Incluso en los diferentes gobiernos de los estados, relativo a cómo se está atendiendo esta problemática. Y no me parece que sea pertinente no considerarlo, no creo que deben hacerlo, ¿no? Sí, yo creo que, y esto sería muy importante que lo aclararan, por ejemplo, en el tema del Estado de México o a nivel federal también. Bueno, ¿qué les impide el también traer las mascaritas y el gel y todo eso?
y seguir con los trabajos de investigación. Es decir, ¿por qué no salen a aclarar si siguen trabajando o no siguen trabajando? Porque los que sí siguen trabajando para su bien son los secuestradores, los que desaparecen a la gente y a la mayoría de mujeres, porque las cifras siguen ahí y en Facebook siguen desapareciendo mujeres. Sí, así es. Entonces tendremos que tendrían que buscar el propio Estado federal, ¿no? Mecanismos o estrategias para continuar con los trabajos, como tú dices, respetando, digamos, toda la normatividad o los requisitos referentes al tema sanitario, pero sin desplazarlos o sin dejarles de dar atención, porque eso sí es bien preocupante. Sigue ocurriendo, no nos estamos percatando de esa ocurrencia, parece que ya no nos está interesando, ¿no? Porque el problema del pánico que ha generado esto, pues hace que toda la población centre su preocupación solo primariamente en el tema del coronavirus y todo lo demás está invisibilizado, pues, ¿no? Entonces sí, creo que se tendría que hablar, ellos tendrían que proponer políticas públicas, repito, relativas a esto, cómo hacerle, ¿no? Sí. Para que esta contingencia sobre la contingencia, porque finalmente aquí hay una contingencia que lleva ya mucho, por lo menos más de una década, ¿no? Sí. Que es la de la desaparición forzada de personas, ¿no? Sí. Esa contingencia se le da menor importancia, ¿no? Se le ha dado menor importancia siempre hasta muy recientemente, ¿no? Sí, yo quisiera ver que quienes han determinado este tipo de situaciones, alguno de sus familiares estuviera desaparecido para tomar medidas tan radicales, ¿verdad? Sí, porque, sí, claro, cuando tú lo vives de manera directa es cuando pones mayor atención, pero mientras no te toca, mientras no te sientas, pues no te sensibilizas, ¿no? Sí. Y te preocupas por esta situación, pero lo que tú decías bien, o sea, los grupos del crimen organizado, desafortunadamente todavía coludidos con otros grupos del propio gobierno, continúan haciendo estas prácticas. Sí. ¿Y qué vamos a hacer en ese sentido, no? Yo creo, y de lo que también te decía, es importante ver a las mujeres que están siguiendo, por ejemplo, en Iguala, están las mujeres de un colectivo que se llama Madres Igualtecas, continúan con la búsqueda de sus familiares en estas condiciones, y sin embargo no se ha notado nada, ni se ha dicho nada con respecto a qué protocolos deberían de seguir, ¿no? En el marco del contingente, de la contingencia actual, pues, ¿no? Lo mismo que otros grupos, o sea, pienso lo que ya decía yo de las mujeres o los pueblos originarios, tampoco se ha planteado un protocolo para cuando llegue el tema del coronavirus a estos pueblos originarios indígenas que tenemos en el Estado de México y que tenemos en muchos otros estados de la República, ¿no? Sí, que a mí me parece que la situación difiere de lo que sucede en otros países por el propio clima que tenemos, por la propia extensión del territorio. Italia cabe seis veces en la República Mexicana, España cabe 4 veces en la República Mexicana, pero el clima es muy diferente, es decir, la manera como en nuestro país la gente desde un punto de vista muy personal podría salirse del hacinamiento que hay entre la Ciudad de México y el oriente del Estado de México, hubiera sido, lo pienso yo, quizás hace una semana, desplazarse pues quizás hacia las playas, donde está la temperatura a todo dar, donde los vientos son tremendos y hay una mayor dispersión quizá y una menor posibilidad de contagiarte. Es una hipótesis que tengo, que a mí me encantaría también, pues que quienes se están orientando en esta situación fueran un poco más específicos, porque no somos ni Italia, ni somos España tampoco, ni somos Estados Unidos, que está mucho más cerca del Polo Norte y que las temperaturas son diferentes a las de la República Mexicana también. Entonces, pero regresando a lo sustancial contigo, Claudia Rangel, me parece que lo lamentable aquí es, 15, 20 días de estar en esto para quienes continúan en este trabajo, se convierte realmente en un escenario ideal de impunidad. Sí, así es. Es decir, esa hipótesis que planteas, ojalá que fuera así, aunque algunos especialistas nos han planteado otros asuntos. Sí, así es. Sin embargo, desde luego, la gente no tendría que estar yendo a vacacionar
a las playas, y lo que estamos conociendo es que sí está ocurriendo. Entonces, parece que no se toman muy en serio esto, ¿no? Por un lado, y sí, ojalá que ocurriera que el coronavirus pudiera tener otro comportamiento, ¿no? Según las zonas, ¿no? Sin embargo, lo que sí es cierto es, como hemos visto ya a nivel mundial, pues hay diferentes formas de comportarse del mismo coronavirus en diferentes regiones, ¿no? Porque tiene que ver mucho con la infraestructura, tiene que ver mucho con diferentes condiciones, ¿no? Que no todos tenemos las mismas condiciones. Por eso mi preocupación de repente con respecto a las zonas rurales e indígenas, porque si bien están en otras condiciones, también el problema de la falta de servicios públicos, de agua, por ejemplo, ¿no? Las hace más vulnerables. Hay muchas zonas en las que hace falta el agua, y acá nos están diciendo lávese las manos todo el tiempo, ¿no? Sin embargo, no todos tenemos esas condiciones. Sí, habrá gente que diga, sí me las lavo con todo gusto, nada más que tengo que caminar 10 kilómetros y luego regresar, y mientras, ¿dónde me las lavo? ¿En el polvo o nada más bailo para que llueva, verdad? Y caiga agua, ¿no? Sí, así es. Además, la gente finalmente sigue teniendo, la gente de los espacios rurales sigue teniendo intercambios con las ciudades, ¿no? Es decir, bueno, pensemos en la gente que está en el servicio doméstico, ¿no? Y otras personas que van y vienen a veces de sus comunidades de origen, a veces, ¿no? A las ciudades a dar servicios, ¿no? Y eso también complica mucho el escenario, porque en realidad tendríamos que ser lo suficientemente solidarios y solidarias para estas personas y muchas otras, las empresas mismas, ¿no? Que también hemos visto que hay mucho problema, que también ellas sean sensibles y les paguen, ¿no? Su salario, y que las personas puedan irse a sus casas a resguardar, ¿no? Y lo que te decía, la ausencia de autoridad se convierte en un escenario para la impunidad, pero ideal. Ahorita quienes estratégicamente se dedican a la desaparición de gente deben de estar también de fiesta. Sí, eso es bien triste, porque muy, además, enojoso, te da mucha rabia, porque ellos desde luego continúan con esas prácticas en un escenario aparentemente pues que les favorece, ¿no? Eso sí es tremendo, porque ellos pueden continuar haciéndolo, ¿no? Y la población está todavía doblemente vulnerable, ¿no? Y no hablo de la población en general, sino hablo de ciertos grupos, ¿no? Inclusive, porque hemos dicho que la desaparición forzada no solo está generalizada, sin embargo, también se ubica en ciertos grupos o sectores de la población, pues, que son más activistas, por ejemplo, activistas de derechos humanos, ¿no? Periodistas, etcétera, ¿no? Que son más vulnerables ahorita, me parece a mí, por todas las contingencias que estamos viviendo. Te decía que es una contingencia sobre otra. Entonces, mientras tanto, es cierto, hay un vacío de poder de por sí. Los poderes no han puesto atención en la desaparición forzada de una manera como deberían hacerlo, pues ahorita mucho menos, ¿no? Así es. Sí, por supuesto, y que esto precisamente Claudia Rangel nos pone en un escenario que realmente de preocupación, porque aunque se diga que la gente no salga a la calle, la que salga, y sobre todo mujeres, se ponen en un riesgo mucho mayor. Sí, así es, para las mujeres realmente es una situación todavía de mayor vulnerabilidad, por lo que tú dices, ¿no? Estando en la calle, finalmente también pueden ser presas de desapariciones, ¿no? De secuestros, pero también, paradójicamente, en sus propias casas, que es a donde deberían sentirse cuidadas, ¿no? Así es. Muchas veces ocurre lo contrario, ¿no? Y finalmente un poco eso del estar todos juntos en la familia, finalmente puede ser no siempre benéfico para estos casos de violencia de género, ¿no? Al interior de las familias, pues. Así es. Claudia, pues agradecerte este tiempo para platicar. Si me permites, seguimos en contacto de acuerdo a cómo se vaya dando la situación, tomando en cuenta de que no ha habido prevención realmente para una actividad de esta naturaleza, que no se debería de haber abandonado, lo digo así, o meterla en el mismo escenario que todos, porque esto implica impunidad para aquellos que la siguen gozando. Pero si me permites, te seguimos buscando, Claudia, por favor.
Sí, cómo no, y pues muchas gracias por la invitación. Creo que sí, el Estado, yo repito, sí tiene que poner atención en generar políticas públicas, no solamente relativas, que ya hablo algo sobre las mujeres que están en casa, ¿no? Sí. Y también las que salen, pero relativas a la desaparición forzada en un escenario de contingencia sanitaria. Sí. Entonces es otra vez más difícil porque tienen que hacer un protocolo particularmente para esto. Ojalá que se pongan las pilas y pues muchas gracias, estaremos en contacto. Fuerte abrazo, Claudia, que estés muy bien. Sí, igualmente, hasta luego. Hasta luego. Es la doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es docente e investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero, especialista en desaparición forzada. Por cierto, sé que hay un alto porcentaje de gente que le encanta el fútbol en nuestro país y en el propio Estado de México, y que un alto porcentaje también tiene Netflix. Les recomiendo mucho, pero muchísimo, la serie Un Juego de Caballeros. Un Juego de Caballeros. No se la pierdan, es realmente interesante. Son 6 capítulos, vale muchísimo la pena, y tiene que ver precisamente con los inicios del fútbol en Inglaterra y la manera como se tejía en aquel entonces esta posibilidad ya de generar una liga formal, tomando en cuenta que bueno, el fútbol viene todavía de mucho más atrás, que le llamaban Haspartum también, y que realmente eran batallas las que se daban, en donde había gente que perdía hasta la vida. No, ya esto tiene que ver con el siglo XIX y la manera como los ingleses lo organizan. Deja mucha enseñanza esta serie que se llama Un Juego de Caballeros. Gracias a Yolanda Díaz por estar con nosotros. Yola, muchas gracias. Eric Archundia dice, respecto a lo que hemos comentado, y las políticas de este país son obtusos, incompetentes y bestialmente corruptos. Hay un vomitivo comercial del PRI sobre gracias a nosotros hay luz en tu casa. No, hombre, pues páguenla de paso, por favor, porque los zampones de la Comisión Federal de Electricidad o los que ya se iban en el sexenio de Peña y las marrullerías que hicieron a través de la outsourcing, me podría quedar aquí platicando con ustedes un par de horas acerca de los padecimientos que tenemos, quienes de buena fe permitimos que nos cambiaran medidores un mes antes de que se fueran los peñistas, y el desastre que ha resultado con las cuotas elevadas al 500, al 1000%, sin explicaciones claras ni concretas, y la verdad una actitud luego de la gente que tiene CFE que es lamentable, no en el caso de las reparaciones, ahí es muy diferente. Mis respetos a todos los ingenieros y a los técnicos que cuando hay algún problema llegan como jamás en la vida lo hubiesen hecho los de la compañía de luz. Por lo menos esa es la experiencia personal que tengo. Pero ya en el tema de los recibos, no, bueno, esto de los recibos de pago se ha convertido en una locura. Es decir, están abusando y viendo a ver a quién le pueden ver la cara. Y déjeme que regresando de este marasmo del COVID, invitemos a la gente de Profeco aquí para que nos platique precisamente de ese tema. Sí, este comercial del PRI me parece penoso. Gracias a nosotros hay luz en tu casa, carreteras, etc. Gracias a ustedes nacimos también, ¿verdad? Entonces, como si nos hubieran hecho un favor, dice Eric, ese era su trabajo y omiten las corruptelas históricas, el saqueo al IMSS y el ISSSTE, además de Pemex, del Pemex Gay y el Fobaproa. Mágicamente se les olvida, entre comillas, que eran ellos los que antes de Salinas ya habían llevado al fracaso al país desde los tiempos del sexenio del propio Díaz Ordaz, y ni tan mal que estábamos en aquel entonces en la economía, Eric, pero después llegaron los que dijeron que sabían y que sabían robar muy bien, porque eso es lo que finalmente nos enteramos. Rosendo Marín, muchas gracias también. Julio Soto, saludos desde Chihuahua a todo el equipo de comunicadores, dice Julio Soto. Muchísimas gracias, Julio. De regreso, igual platicamos un poco y rapidísimo respecto de uno
No dejemos de comprar en las tiendas pequeñas, el pequeño comercio. De verdad, póngase en el lugar de la gente que dice, ¿y ahora qué vendo? ¿No? Yo, por fortuna, el sábado que fui a Tenango del Valle, pues la situación era casi normal. Por no decir que normal, ¿verdad? Entraba y salía la gente del mercado y las compras, y la avenida principal como si nada, la gente tomada de la mano y en el jardín, y diciendo, pues aquí nosotros nos fuimos a comer barbacoa y no sucedió, no yo, sino la gente que sobre todo va, no fui ahora, pero la gente que va a la barbacoa, y vamos sin problema alguno ahí en Tenango del Valle. Y no lo digo por desacreditar en lo absoluto lo que las autoridades han dicho, es decir, lo número uno pues es la disciplina, y el que no lo haga pues también ya es su propio problema en todo caso, y tomar las consecuencias del caso. Platico lo que veo y a la próxima les prometo traer imágenes de lo que está sucediendo, por supuesto. Vamos con un corte y regresamos. Les habla su amigo el notario Jorge Ramos Campirán para invitarlos a ver el programa La Hora del Notario el próximo miércoles 1 de abril a las 11 de la mañana por mis redes sociales. En esta semana de cuarentena le haré a usted una serie de recomendaciones para que revise sus documentos públicos y privados. Acompáñenme, lo espero. Prevén el coronavirus con 3 sencillas medidas. Estornudo de etiqueta. Tose o estornuda utilizando el ángulo interno del brazo. Después, lava tus manos. Lavado frecuente de manos. Hazlo con agua y jabón o utiliza gel a 70% base de alcohol. Si tienes una infección respiratoria, acude al médico y resguárdate en casa. Bueno, pues por ahí presentamos un video también de un asalto, como se vienen dando las cosas en algunos lugares, y que pues también pienso que no poca gente lo hace por necesidad, o desearía pensarlo así, aunque hay otros que están decididos, ¿verdad? Mientras no los agarren, planear pues aquí o allá y a ver de a cómo les va también. Por cierto, qué buena sugerencia la de Jorge Ramos Campirán en la hora del notario el miércoles, de revisar documentación ahora que se tiene tiempo, aparentemente, pues a ver, y que el acta de nacimiento y que de matrimonio y que si tengo las escrituras en orden o no, el pago de la luz, el pago de
de agua, el pago de prediales, los documentos de los hijos, es decir, es una muy buena oportunidad para esto que, por cierto, la mala noticia es que el gobierno federal no ha tomado una determinación clara, o me estoy equivocando a decir que no ha tomado una determinación clara, más bien ha tomado una determinación clara del tema de los impuestos, que siga como si no sucediera nada en lo absoluto. Entonces, ¿y qué hacemos? Nada más la pregunta es, ¿y qué hacemos los micros y pequeños empresarios? Aprovechar que pedir un crédito para pagar los impuestos, engancharnos en una situación de esa naturaleza, si no hay los ingresos que se requieren por todo esto que viene sucediendo. Todavía no conocemos que haya árboles que den dinero, ¿verdad? Billetes, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, sí me parece que una actitud diferente por parte del gobierno federal, creo que el presidente de la República en esa parte, o el propio secretario de Hacienda, están confundidos en el concepto o la manera de cómo están visualizando las cosas. El tema de la condonación ha quedado bastante clara que no hay en el país, que ya no hay en el país, y me parece perfecto. Me parece excelentísimo que a los que les condonaron les digan, a ver, venga para acá, porque eso de que te condono porque el señor rey del sexenio pasado y el antepasado te pudieron perdonar tus impuestos por la amistad, o de cuánto fue el moche con ese sexenio para que no te cobraran los impuestos. Si debía yo 1,800 millones, pues cuánto le diste al presidente en turno para que no te cobraran los impuestos, o al secretario de Hacienda, o a la gente con la que te arreglaste, ¿verdad? Para una condonación por gratuidad, eso no es una república, tal cual. Ese es un comportamiento de una monarquía, y no estamos en una monarquía. Y todos aquellos que han eludido y evadido impuestos de 5 años para acá, pues igual tendrían que ponerse en orden y ser los que le metan la plata directo. Los que estamos actualmente y que hemos pagado impuestos, me parece que lo menos que se puede hacer es una prórroga al respecto. ¿Cuántos tendríamos derecho o no a una condonación? Y no por amistad, sino por responsabilidad en el pago de impuestos. ¿Cuántos podríamos levantar la mano para pedir precisamente una condonación de 3 meses? Sería maravillosa. Y lo subrayo, lo subrayo. No por amistad, sino por responsabilidad. Por responsabilidad con el propio país. ¿Se valora eso? Nunca. Ahí está tanta gente también que está reclamando que le regresen el IVA, que son 2,000 pesos, 5,000 pesos, y no los regresan. Y ha pasado el tiempo y no lo regresan tampoco. Estamos esperando que 31 de marzo se extienda por lo menos un par de meses la declaración anual de las personas morales y de las personas físicas también de aquí a junio o julio, que sería lo mejor que podría suceder en este momento, sin que implique ningún tipo de elusión ni de evasión tampoco. La otra parte es el hecho de que los bancos dicen, toda aquella persona que quiera que sus pagos no se condonen, sino se prorroguen 4 meses y quizás hasta 6, pónganse en contacto con nosotros. Hombre, pues entrémosle. Sí, nada más que las líneas telefónicas están saturadas, y por internet a la hora que se hace el trámite, resulta que en automático se rechaza el trámite, sin fundamento alguno en lo absoluto. Y esto lo digo directamente de Banorte, por ejemplo. Si usted abre la página de Banorte, aparece la posibilidad, mete usted los datos y le contestan en 2 segundos, su trámite ha sido rechazado. ¡Ah, caray! Cuando se cumple con todo. No, hombre, ¿verdad? Pagos puntuales, ¿verdad? Se rebota y se rebota y se rebota. Y llame por teléfono, bueno, es el discurso con lo que, como siempre se han manejado. Serán afortunados los que logren hacer el trámite, porque me parece que sí contratan mucha gente a través de outsourcing,
para cobrarle a los deudores. Para eso sí tienen outsourcing. Pero para un trámite de esta naturaleza, ahí sí nada más directamente con la gente que está dentro del banco. Entonces deben de estar tremendamente saturados. ¿Cuánta gente nos veríamos sí favorecidos con esta prórroga de 3 o 4 meses en el pago de créditos de auto o de tarjeta de crédito o de préstamos? Sí, bueno, pero del dicho al hecho, diríamos, hay mucho trecho entre lo que dicen y la realidad. Gracias, Eric, por tus comentarios. También creo que solamente nos queda por el día de hoy. Ya presentamos el video del asalto que se dio y finalmente nos tocaría que un día una palabra. ¿Dónde está? Aquí está. Que dicen que no se oculten los COVID positivos, pues aquel que realmente le hayan detectado que tiene el problema. Eso sí, si va a algún lugar a comer, bueno, pues exija que el gel esté a la entrada, exija que le limpien muy bien la mesa, los asientos, en general. A ver, mensajes. Dice, bueno, dice la gente de Banorte, por ejemplo, hemos recibido tu solicitud y en las próximas 72 horas hábiles recibirás un correo confirmando tu inscripción al programa de apoyo. Pues aquí sí es programa de apoyo, porque no es el gobierno. Ahí sí es apoyo por parte de la banca, a la que por cierto le resobra dinero. Eso podrían hacerle un préstamo al Estado mexicano para salir también de la crisis, está más que claro. Imagínense la banca mexicana juntando $1 billón para donárselo al Estado mexicano, sería fantástico, pero eso es un sueño, es por supuesto una utopía. Y bueno, dicen que son Banamex está complicadísimo también, complicadísimo. BBVA, pues que son la banca que tiene mayor número de clientes, por supuesto, tomando eso en cuenta. La parte que puede ser benévola es el hecho de que la mayoría de los bancos están hablando de que el trámite era del 25 de marzo hasta el 30 de abril, es decir, arrancó hace 5 días y el trámite será durante los próximos 31 días también, lo cual pues habrá que tener paciencia y hay que estar colgado del teléfono para poder generar un trámite de esa naturaleza para todos aquellos que interesa. También tengo entendido que estos préstamos o este dinero que fluirá por parte del gobierno del Estado de México como una responsabilidad, no como un apoyo, sino como una responsabilidad del gobierno en el uso correcto de los dineros públicos, que es lo que muy fácil lo podría aclarar el propio gobernador cuando sale a dar conferencias, el uso correcto del recurso público. Apoyo, ahórrense las palabras, ahórrense la palabrita, por favor, si fueran tan amables. Tengo entendido que a través del Instituto Mexiquense del Emprendedor es como se generará el trámite para todos aquellos que les interese tener un crédito como micro y pequeña empresa y gran empresa también. Entonces hay que estar pendientes y hay que meterse a la página del Instituto Mexiquense del Emprendedor para todos aquellos que estén buscando este vínculo y esta posibilidad, pues de recibir hasta los informales. Tengo entendido que podrían estar recibiendo entre 10 y 20 mil pesos, que pues quienes realmente la viven al día y tienen un pequeño negocio y venden las quesadillas o venden sopes o la tortillería, bueno, 20 mil pesos realmente funcionan y mucho para salir adelante durante un mes por lo menos. Yo creo que una familia que le lleguen 10 mil pesos o 20 mil pesos por esta situación, y que van a aclarar a cuántos meses se va a pagar o si algunos van a ser a fondo perdido según la situación que se tenga por parte de las empresas. Bueno, esto está bien tomando en cuenta que es el uso correcto de los recursos públicos, no el apoyo de los ahorros del gobernador, ni de la chequera del gobernador, ni de su gabinete, ni nada por el estilo, que ese estilo
se ha intoxicado al país, en donde todo el mundo habla de los apoyos como si realmente existieran de esa manera. Apoyo el que está dando en todo caso la banca. Milagro, ¿verdad? Milagro, pero al final del camino le entraron a una situación como esta. Bueno, Filadelfo González, muchas gracias. Sara García Robles desde la Ciudad de México, gracias también. Muchas gracias. Sí, es muy fresca para estos días de calor la camisa. Que me hubieran traído 3, ¿verdad? Bueno, vámonos con la palabra contingencia, hablando de contingencia. En la palabra latina contingentia es donde se encuentra el origen etimológico del término contingencia. Se halla conformada por los siguientes elementos. El prefijo con, que se usa para indicar reunión. El verbo tangere, que puede traducirse como tocar. El sufijo entia, que es equivalente a cualidad de agente. Contingencia. Suele referirse a algo que es probable que ocurra, aunque no se tiene una certeza al respecto. La contingencia, por lo tanto, es lo posible o aquello que puede o no concretarse. Así, por ejemplo, es frecuente que determinados países o gobiernos procedan a establecer planes de contingencia para poder hacerle frente a situaciones que son posibles que puedan suceder. Otra manera de entender la noción de contingencia es como un acontecimiento cuya realización no está prevista. Una contingencia en este sentido puede ser espontánea o estar provocada. Lo habitual es que cuando una persona se enfrenta a una contingencia tenga que modificar su comportamiento previsto o desarrollar una acción específica motivada por la irrupción de la contingencia en cuestión. La idea de contingencia es motivo de reflexión en el ámbito de la filosofía. Los pensadores de esta rama de la ciencia afirman que lo contingente no es necesario, pero sí es posible. Lo contingente, en definitiva, es algo que puede ser, pero que a su vez puede no ser. Bueno, que en este país no sea por completo, es lo que... México está en este momento, por fortuna, pues como uno de los países con los menores casos, tal cual, de gente contaminada por la contingencia, por el COVID. Por fortuna es de los países con mucho menos muertos y que deseamos que la situación sea así, que cuando se termine esta parte que nos ha tocado vivir, yo la verdad es que nunca pensé que no fuera a través de las películas, ver, bueno, quizá un pueblo, una ciudad vacía por X contingencia, ¿verdad? Tal cual. Pero que el mundo entrara a un escenario de esta naturaleza era como impensable, que nos tocara de ese tamaño y de ver pues países completos como los hemos podido apreciar en fotografías y en videos, ciudades enteras con la gente guardada en sus casas, países que lo que más gozan pues es la libertad y la maravilla de sus calles, de su seguridad, de su ambiente, de sus restaurantes de convivencia, y que hoy debe de ser para estar pero en serio, yo creo que no poco desesperados ante esta situación de que ellos sí disfrutan y mucho la propia noche, la madrugada, es decir, casi todo el día, no voy a decir que en la fiesta, pero sí en la convivencia, y no pocos también en la fiesta, a diferencia de lo que ha sucedido en nuestro país con esta desgracia de gobiernos en contubernio con la propia delincuencia, y que hoy la estamos pagando, y la estamos pagando desde hace mucho tiempo, porque pues, el Estado mexicano fue rebasado, ha sido rebasado por el otro Estado, aunque no lo quieran reconocer. Ese otro Estado en donde lamentablemente están vinculados los que dicen que han estado al frente del Estado mexicano y son los principales cómplices por todo lo que ha sucedido. Por eso no podemos estar en el país con la felicidad de transitar en las carreteras como hace 20 años, decir, pues yo ya me voy a Acapulco y pues son las 11 de la noche, voy a llegar a las 4 de la mañana feliz de la vida y voy a amanecer ahí para desayunar, o voy a llegar a las 5:30 de la mañana para estacionarme y caminar por la playa, ver la salida del sol,
e irme a desayunar maravillosamente. Hoy no se puede hacer eso. Planearlo de esa manera hoy es casi, diría yo, imposible, y los que lo hacen, mis respetos. Por cierto, de los recuperados por el tema del coronavirus, 48% de recuperados en China, sobre todo, en China. Lo cual, bueno, pues, qué bueno. En España, 11%, en Italia, 9% de recuperación. En Francia cerca del 51% también, en Alemania el 64% de recuperación en la gente que se ha visto afectada, tal cual. Bueno, pues continúa la campaña a nivel nacional a través de los medios. Yo me permito sugerirle que escuchemos a los que saben y no a los interpretólogos, y sobre todo a aquellos que tratan de aprovechar esta situación en términos de la política para tratar de desvirtuar a los que están procurando realmente hacer no algo, sino mucho por la prevención. Si nos disciplinamos, quiero pensar que quizá el mundo quede sorprendido ante México. La pasó casi sin lo acontecido en otros países. Que la fortuna de estas tierras, de este territorio en el que vivimos, nos permita precisamente que no haya mayores desgracias y que eso nos genere la felicidad que mucho necesitamos. Y después lo que venga, pues tiene que ver con la economía, que será para ver cómo se va a solucionar esto, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Se va a tener supuestamente que reinventar el propio mundo y las condicionantes cambien. Deseamos que sea así. Lu Delgado, también muchas gracias por estar con nosotros. Alejandra Montserrat, amablemente el día de hoy en la producción, vino hasta con guantes, lo debo de decir, tal cual no sea que el que está operando la vaya a infectar. No, es broma, nada. Bueno, Omar Delgado en los controles técnicos y en la edición, a quien agradezco mucho, ahí sí su solidaridad para venir a trabajar en este espacio. Un saludo a Margarito Mejía también, y también para Rosa María Delgado de León, que estuvo en la coordinación editorial. Y recomendarles que nos sigan también en las redes sociales, y también, por supuesto, estamos en la plataforma de Comunicadores MX y también en nuestra página, que es tal cual Comunicadores MX, en donde estamos haciendo ya una edición todos los días con portada y que les estamos presentando al inicio del espacio de aquí de análisis. Mañana estaremos con ustedes, vamos a platicar pienso con un par de empresarios de aquí del Estado de México de cómo está la situación. Les reitero, busquemos a quienes están en pues una tienda de abarrotes pequeña, la persona que vende y que de manera amable y limpia vende los sopes, vende las quesadillas, vende la comida corrida. No los abandonemos, son quienes más necesitan en este momento de la plata para la economía interna, que es algo que en este país se debió haber hecho desde hace muchos años. Eso de que llegaran las grandes empresas y se instalaran nada más porque sí, desplazando al comercio en México. Esta economía interna es algo que se debía de haber regulado, como lo han hecho los europeos desde hace muchos años, pero que en este país no ha sucedido precisamente por el contubernio de quienes han llegado al poder y que han terminado siendo socios de esas propias cadenas comerciales. Tal cual, difícilmente se podría comprobar, pero por el comportamiento que se tiene para con ellos en favorecerles, evidentemente hay favor con favor se paga, y más en un país tan profundamente corrupto en este tipo de temas. Espero que tanto para ustedes como para nosotros lo más importante sea no dejar de llamar a las cosas por su nombre. Buenas tardes y buen provecho. Esta fue una producción de Comunicadores MX, de análisis, con Luis Pantoja Ríos. Esta fue una producción de Comunicadores MX, de análisis, con Luis Pantoja Ríos.